En los dos videos anteriores vimos brevemente que el concepto creado por Jacob Talmont, democracia totalitaria, es a nuestro entender muy útil a la hora de explicar regímenes que son en principio democráticos o que inicialmente buscan una mayor participación de los ciudadanos, pero que luego se convierten en totalitarios o que tienden al totalitarismo. Talmont afirma que la democracia totalitaria nació en el siglo XVIII, durante la Revolución Francesa, en el período que llamamos el Terror, cuando la guillotina funcionaba a pleno en los años 1793 y 1794. El arte a veces brinda excelente material para el análisis, con los reparos lógicos que merece como fuente histórica. Hemos visto en el video anterior que el diálogo que la película Danton de Andrzej Wajda plantea entre Robespierre y Danton es verosímil e ilustra muy bien la situación en la Francia revolucionaria. Pero como es sabido, además del cine, otras artes se interesaron en ese cataclismo social que llamamos Revolución Francesa. El libro El 93 del genial Victor Hugo es un buen ejemplo, pero a nuestro criterio, el terror francés inspiró una verdadera obra maestra hoy recordada por muy pocos. Nos referimos a Los dioses tienen sed, del escritor francés Anatole France, quien fue premio Nobel en 1921. La novela cuenta la historia del pintor Évariste Gamelin, que deviene en fanático jacobino y es nombrado juez del Tribunal Revolucionario. Es un buen ejemplo de cómo el fanatismo, no importa cuál sea la ideología, cuando logra un poder muy grande, puede llevar a los crímenes más aberrantes y absurdos, y también al desastre en la vida personal. Por ejemplo, el protagonista de la novela, Gamelin, solo por celos, manda a guillotinar a un inocente que él imaginaba cortejaba a su novia. También por rencor condena a su cuñado e incluso a la mujer influyente que lo recomendó para que obtenga el cargo de juez. Este maravilloso libro de France confirma la sentencia de Lord Acton. Una vez más, el poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente. Algunas frases notables de la obra lo corroboran. Por ejemplo, uno de los personajes es Brotteaux, un filósofo epicúreo y escéptico. Describe a la perfección a Gamelin, afirmando del pintor: como es virtuoso y puro, será terrible. La historia confirma que los puristas como Gamelin, sea cual fuere la ideología esgrimida, son un perfecto modelo del pensamiento utópico y conforman todo un tipo humano que sigue generando daño, malestar y disturbios. Aún hoy, este tipo humano u otro con ambiciones de poder total puede generar mucho daño si accede al poder, y aún mayor que en el pasado, toda vez que el Estado posee medios impresionantes para controlar a la sociedad civil. Un Estado sin freno y teniendo a disposición tecnología como la actual puede convertirse en un monstruo, en la peor pesadilla. Técnicamente, hoy es posible que quienes gobiernan controlen orwellianamente a los ciudadanos, hasta en lo más mínimo. Ni que hablar de lo económico. Por ejemplo, si el Estado contara con la digitalización de la moneda, podría realizar el sueño de los más grandes tiranos, transparentar casi totalmente a la sociedad civil, que no podrá escapar hacia las garras estatales. La sociedad civil no podrá ejercer el mismo control hacia el Estado, que se hará cada vez más opaco y elusivo. El Estado es endiosado o es usado sin piedad y así liberado de obstáculos puede apuntar a la persona humana y aplastarla. Pero escuchemos un informe de Radio Francia Internacional, donde se dan algunos datos de Anatole France y donde un experto, el crítico literario Xavier Rocaferrer, opinó sobre esta novela. Anatole France se llamaba en realidad Anatole François Thibault, autor de obras que tuvieron mucho éxito en su tiempo, como El crimen de Sylvestre Bonnard y en especial Les dieux ont soif, Los dioses tienen sed, aparecida en 1912 y donde Anatole France describe una época que curiosamente no había sido demasiado explotada en la literatura, la Revolución Francesa y particularmente los años del terror en París. El especialista y traductor español Xavier Rocaferrer nos habla de esta novela Les dieux ont soif. Probablemente es la mejor novela de Anatole France. Es una novela
que tiene un background bastante explicable, porque el padre de Franz era librero, tenía una librería en París que estaba especializada en temas de la Revolución Francesa. Franz se crió entre documentos sobre la Revolución Francesa y de hecho fue una novela de encargo, porque la editorial Calman Levy, que era la que le publicaba su obra habitualmente, hizo una serie de novelas históricas. Y entonces alguien le sugirió una novela sobre la Inquisición española. Pero luego cambió de idea. Pensó que ¿por qué siempre la Inquisición española y no hablar de la Inquisición francesa? Y entonces cambió el tema, se volcó en el estudio de estos años de terror, casi 2 años en que se desarrolla pues el terror jacobino, ¿no? En Los dioses tienen sed, Anatole France cuenta estos años terribles, no a través de los principales protagonistas, sino a través de un personaje común, Évariste Gamelin, un pintor que France describe desde sus años de joven militante hasta su ascensión a la cima de la crueldad humana. La idea que le obsesionaba y la que llevaba en la cabeza era mostrar cómo una persona que en el fondo es un desgraciado y es una buena persona, como es el protagonista, que es el Gamelin, que es un pintor mediocre, puede llegar a sentarse en el tribunal revolucionario y ser tan cruel como los demás. Es decir, es la maldad, la corrupción del hombre bueno a través del fanatismo, no a través del dinero, ¿no? Porque este hombre lo hace desinteresadamente. Lo que pasa es que el fanatismo y la admiración que tenía primero a Marat y luego a Robespierre le lleva a colaborar en unos hechos criminales, ¿no? Franz era un hombre bastante próximo al Partido Comunista francés y a partir de aquí le cerraron todas las puertas, perdió la amistad de Jean Jaurès y porque consideraron que había hablado mal de la revolución. En aquella época había la obsesión de que la revolución francesa era una especie de bloque inescindible, es decir, que no se podía cortar en periodos, de manera que el terror formaba parte del todo. Había que aceptarlo todo. Decía Clemenceau, la revolución es un bloc. No puedes decir esto me gusta o no me gusta. Si te gusta, te ha de gustar todo. Yo creo que la historia de Gamelin es muy extrapolable a lo que ha ocurrido en muchos países. No todos los stalinistas eran gente muy mala, había mucha gente que creía de buena fe en lo que hacía Stalin y no digamos pues luego lo que pasó en Europa con el nazismo. No todos los nazis eran sádicos ni criminales, había allí mucho pequeño burgués que se entusiasmó con aquella idea y o bien colaboró o bien cerró los ojos a las monstruosidades que estaban haciendo los demás. De manera que en este sentido, pues Gamelin es un personaje muy ejemplar, es decir, que la historia está llena de Gamelins. Aunque muchas instituciones francesas, escuelas, liceos, bibliotecas llevan su nombre, Anatole France es un autor bastante olvidado en la actualidad, a pesar de que en su tiempo fue una figura comprometida con numerosas causas sociales y políticas. Anatole France recibió el Premio Nobel de Literatura en 1921 por su nobleza de estilo, una profunda simpatía humana y un verdadero temperamento galo, según declaró la Academia Sueca.